A veces las personas más peligrosas no llegan gritando ni amenazando, llegan sonriendo, siendo amables, atentos, carismáticos, incluso encantadores. Michael solo buscaba un nuevo barbero después de que el hombre que lo había afeitado toda la vida se retirara. Nada más. Un corte, una conversación casual, quizá alguien que pudiera ocupar el lugar de confianza que había dejado su antiguo barbero. Pero lo que encontró fue a Gregory, un hombre que parecía saber demasiado, que hablaba como si ya lo conociera, que sonreía como un amigo y que poco a poco empezó a meterse en su vida, en su familia y en sus miedos más profundos. Lo peor es que Michael lo vio venir, sentía que algo no estaba bien, intentó advertir a los demás, pero Gregory era demasiado bueno fingiendo ser normal. Y para cuando todos se dieron cuenta de quién era en realidad este nuevo barbero, ya era demasiado tarde. Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy os traigo una historia escalofriante. Es de nuevo una sola historia en un vídeo, pero una historia larga con muchos detalles y muy perturbadora, mientras me maquillo como todos los miércoles. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja un me gusta y sin nada más que decir, empecemos con esta historia y el maquillaje de hoy. La historia se titula El peor barbero. En ocasiones leemos historias en las que los involucrados tuvieron parte de culpa en permitir que personas tóxicas y peligrosas se adentraran demasiado en su círculo de amigos o su entorno cotidiano. Pero el protagonista de esta historia, que llamaremos Michael, deja claro que este no fue el caso. Él hizo todo lo posible por poner distancia, pero debe admitir que esa persona fue más rápida y astuta que él. Todo comienza en el año 2013, en un día cualquiera en el que Michael iba a afeitarse a la barbería de su pueblo. Él era de una localidad pequeña en el estado de Indiana, y a decir verdad no había muchas opciones a las que ir, pero eso no era un problema porque todos los meses él iba al mismo barbero, un señor al que todos llamaban con cariño Skinny, y este lo había afeitado toda su vida. Sin embargo, todo se torció cuando este barbero, ya mayor, le avisó unas semanas atrás que se retiraba y que se iría con su mujer en crucero. Ahora Michael tenía que buscar un nuevo barbero, y cuando llegó a su barbería de siempre, vio que todos los barberos que conocía estaban ocupados, salvo uno. Pese a lo pequeño del pueblo, jamás había visto a ese hombre. Era alto, delgado, de pelo negro y ojos oscuros. Estaba tranquilo revisando su teléfono y cuando levantó la vista saludó a Michael con entusiasmo. Según recuerda Michael, fue casi como si ya fueran amigos. Él se acercó y mientras le explicaba lo que quería, este hombre le dijo: "No te preocupes, ya sé cómo lo quieres. Te he visto antes". Eso sorprendió mucho a Michael, pero no lo asustó como tal, solo le dio curiosidad. Le preguntó que dónde lo había visto y le admitió que él era el sobrino de su antiguo barbero, de Skinny, y en ocasiones había pasado afuera de la barbería y había visto a su tío trabajando en él. Estuvieron un rato hablando de él, del crucero y pequeñas cosas más. Ese momento fue agradable porque este nuevo barbero era bastante bueno y rápido, por lo que podía ver Michael. Y cuando al fin terminó y le pagó, este joven le estrechó la mano y se presentó. Así nos cuenta Michael que conoció a Gregory. Durante los siguientes meses, Michael visitó a Gregory 1 o 2 veces al mes, ya que le crecía el pelo extremadamente rápido y nunca le había gustado tenerlo largo. Y en cada ocasión, Gregory se portaba de forma agradable. Y algo sorprendente, que como tal no era una red flag, pero sí era algo curioso y a la que desearía haberle puesto más atención Michael, es que Gregory era un buen conversador en todos los temas. Y cuando dice todos, son todos. No importaba de qué le quisiera hablar Michael, Gregory tenía algo que aportar. Al principio era divertido, ya que Michael podía hablar con él de sus intereses, como juegos, libros, anime, pero cuando Michael intentó hablarle de su carrera universitaria y literalmente Gregory insinuó saber más que él, se sintió un poco incómodo. Esto es como estas personas que tú dices, sí he hecho tal, y ellos siempre lo han hecho también o han hecho algo más. Pero bueno, lamentablemente Michael comenzó a sentir que en sus visitas a la barbería, Gregory utilizaba las conversaciones que tenían para validar su propio conocimiento, como si estuviera compitiendo con él para ver quién sabía más del tema, en lugar de simplemente tener una charla divertida en la que compartían los gustos. Esto pasa con muchas personas, me viene a la cabeza mucha gente. Sigue contando Michael que quizá con el tiempo esto lo hubiese terminado molestando más de lo que le divertía y habrían terminado o
bien quedarse en silencio o bien se hubiese cambiado de barbero, pero la mala suerte quiso que eso no fuera una opción a corto plazo. 1 año y medio después de estar afeitándose con Gregory, la hermana menor de Michael, Daniela, pasó por la barbería y entró a saludarlo y todo eso. A todas estas, Michael no lo había mencionado, pero en ese momento tenía 25 años. Gregory tal vez tenía unos 30 y Daniela tenía 19. Michael no notó en principio nada raro ya que Gregory seguía trabajando en su pelo, pero cuando Daniela se fue, el comentario de Gregory no tardó en llegar. Tu hermana es muy bonita. Michael quiso tomarse el comentario con amabilidad, le dio las gracias y cambió el tema. Pero Gregory insistió un poco, preguntando cuántos años tenía. Michael solo rió, afirmándole que era joven, y de nuevo cambió de tema. Esta vez Gregory no preguntó nada más, pero aquel interés inocente solo era el principio de lo que este barbero estaba dispuesto a hacer. Unas 3 semanas después, Michael volvió a la barbería para retocarse la barba y el pelo, que se le había comenzado a dejar larga a petición de su novia, ahora mujer, Alice. Saludó a Gregory como siempre y estuvieron un rato hablando del precio de un juego nuevo que había salido, cuando de repente y sin venir a cuento, Gregory dijo: y cambiando un poco el tema, ¿cómo está Daniela? ¿Está bien? Esa pregunta, sinceramente, consiguió transmitirle un escalofrío y le causó mucha incomodidad a Michael, ya que él ni siquiera recordaba haberle dicho el nombre de su hermana, pero asumió que quizá la semana anterior había escuchado el nombre. Le dijo que ella estaba bien y quiso cambiar de tema de inmediato, pero Gregory insistió, diciendo que le había parecido una chica muy bonita, que su pelo castaño era precioso. Cualquiera que tenga hermanas o hermanos entenderá que escuchar a alguien más alabando su belleza puede llegar a ser un poco incómodo, y Michael le pidió que se detuviera, pero Gregory se rió, asegurando que no estaba diciendo nada malo, y remató diciendo: no es que quiera volverme tu cuñado o algo así. Después de ese comentario, los dos se quedaron en silencio hasta que el corte terminó y Michael pudo irse. Esa noche Michael habló con su hermana Daniela en casa, ya que los dos aún estaban viviendo en casa de sus padres en ese momento. Ahí le preguntó si por casualidad recordaba al barbero que lo atendía y ella vagamente dijo que sí. Bueno, Michael, en un intento de ser un buen hermano, le advirtió que ese sujeto era un poquito extraño y que tratara de mantener la distancia si lo veía. En retrospectiva, puede que la hubiera empujado a la boca del lobo, y es que Daniela toda su vida fue el tipo de persona a la que le gustaba llevarle la contraria a la autoridad. Y en ese momento decirle que tuviera cuidado con alguien era casi lo mismo que decirle ve y háblale. Aunque esto él no lo sabría sino hasta un mes después. Se acercaba octubre y había sido un mes complicado en el trabajo para Michael. No había podido ir a arreglarse el pelo y aunque intentaba mantenerse cuidada la barba, no tenía mucha experiencia podándola. Así que terminó acudiendo a Gregory con la esperanza de que esta vez no hiciera ninguna mención de su hermana ni de ningún tema extraño. Quería pasar un rato tranquilo, sentado hablando de tonterías, de juegos, de películas, como antes, como fue al principio, que le arreglara la barba e irse. Gregory no hizo ningún comentario raro hasta que empezó a definirle las patillas y la barba en las mejillas. Ahí sí, cuando estaban frente a frente, Gregory se quedó callado antes de decirle a Michael: hace una semana estuve hablando con tu hermana en una cafetería. Es una chica muy linda. Vino aquí a saludarme y todo eso. Ese comentario le heló la sangre a Michael, mientras Gregory le pasaba la navaja de afeitar por la mejilla. Y mientras tanto su barbero seguía diciendo: intenté convencerla de que vaya a la universidad, incluso le dije que yo podía darle algo de dinero para que comience el primer semestre. A mí me hubiese gustado ir a la universidad, ¿sabes, Michael? De nuevo Michael guardó silencio y lo miró con cuidado porque no estaba entendiendo con qué intenciones estaba diciendo todo eso. Y mientras tanto, Gregory, como si no notara la incomodidad de su cliente, o más bien como si no le importara, siguió hablando acerca de Daniela y lo agradable que fue esa cita tan improvisada que tuvieron juntos. Le dijo: incluso Daniela me dijo que no era lo que esperaba, que tú le diste a entender que yo era un poco raro. En ese momento, Michael pide que nos pongamos en su lugar. Su hermana sin querer lo había delatado, y ahora ese sujeto del que él habló mal tenía una navaja de afeitar muy filosa paseándose por su cara. Sin embargo, Gregory no parecía enfadado. Estaba hablando con la normalidad de siempre, y eso le hizo pensar a Michael que quizá podría excusarse. Abrió la boca para hablar, pero Gregory de inmediato lo interrumpió diciéndole algo como: lo bueno es que, pese a lo que querías, ella terminó buscándome a mí, aunque olvidó darme su número.
¿Puedes dármelo tú, Michael? ¿O vas a seguir interponiéndote? De nuevo, Michael tuvo un terrible presentimiento sobre Gregory y ese escalofrío que estaba recorriendo el cuerpo a todas partes al mismo tiempo. Fue como congelarse de repente y el corazón comenzó a latirle más rápido mientras Gregory le ponía la navaja en el cuello. Solo Dios sabe si lo hizo porque ahora debía afeitar esa parte de debajo de su barba o si era algún tipo de amenaza sutil. Pero lo cierto es que Michael ni siquiera se atrevió a hablar. Solo cerró los ojos mientras Gregory apretaba un poco el filo de la navaja en su cuello como si estuviera a punto de cortarle la yugular. Y de repente retrocedió y comenzó a reírse de forma simpática mientras le decía: tranquilo hermano, solo estaba bromeando, yo ya tengo el número de tu hermana, espero que no te moleste. A todas estas, él, que estaba recostado sobre la silla con una navaja en el cuello, solo pudo decir con un hilo de voz que no le molestaba y le pidió, de forma más o menos sutil, que se diera prisa ya que su novia Alice lo estaba esperando. Era una mentira grande como una casa. Ni siquiera habían planeado verse ese día, pero quería irse de ahí cuanto antes, evidentemente. Michael miró hacia los lados, pero al parecer ninguno de los barberos de alrededor que habían trabajado con Skinny notaron ese momento tan incómodo, por lo que asumió que para ellos Gregory estaba simplemente afeitándole la barba y no estaba pasando nada raro ahí. Esa misma noche, Michael le contó todo lo que había pasado a Alice por teléfono y ella le aconsejó que no volviera a ir a esa barbería, que buscara un nuevo barbero o que fuera a una peluquería, daba igual. Pero para ambos se hizo bastante evidente que Gregory era un bicho raro y que era mejor mantener la distancia con él. Por otro lado, tuvo el impulso de preguntarle a su hermana Daniela si era verdad lo que había dicho Gregory, pero prefirió no preguntarle nada ya que si realmente era cierto, seguir mencionándole el tema solo la motivaría aún más para seguir en contacto con ese sujeto. Sin mencionar que ella no le habría creído lo que pasó con la navaja y esa extraña conversación. Aquí Michael siente que hace falta dar un poco más de contexto sobre cómo era la relación de su familia en especial, cómo era su relación con su hermana Daniela. Sucede que ellos se llevaban bastante bien, pero con un gran matiz, y es que Daniela por lo general siempre fue una chica mucho más impulsiva, aventurera, mientras que él intentaba ser un chico más lógico y tranquilo. Esto ocasionó en más de una ocasión choques entre ellos. Sus padres, por otro lado, eran personas mayores, de unos 60 años, que tuvieron a ambos hijos siendo ya bastante maduros, y aunque siempre estuvieron atentos a los dos, en esa etapa de sus vidas ya daban por sentado que ambos, Daniela y Michael, sabrían desenvolverse solos en la vida sin necesidad de que los vigilaran. Esto, en opinión de Michael, era un error, ya que al menos por su parte, tuvo que vigilar e intentar controlar la impulsividad de su hermana, lo que ocasionó incluso más choques entre ellos. Y ahora ella estaba chateando con un barbero extraño que le había puesto una navaja en el cuello, la de afeitar, pero bueno, de todos modos, a Michael de forma amenazante, a modo de broma. 1 o 2 semanas después, Michael le dijo a su hermana, habló con ella del tema y le preguntó si de verdad le había hablado a Gregory y había quedado con él. Ella se rió y le confesó que sí, que se acercó a él porque le dio curiosidad saber por qué Michael le había dicho que no se acercara. En ese momento se sintió tentado a contarle el episodio de la navaja en el cuello, pero se mordió la lengua para no decirle nada. Le dejó claro que no es que quisiera entrometerse, pero que sí seguirían hablando. Y ella le dijo que Gregory era agradable, así que sí, seguirían hablando. Siguieron pasando las semanas y como Michael ya ha mencionado, su pelo y su barba crecían exageradamente rápido. Esta vez, en lugar de ir a Gregory, fue a la peluquería a la que su novia Alice siempre iba, y una de las peluqueras le aseguró que podía hacerle ella todo el trabajo. Pelo, la barba. De hecho, tenía razón, lo hizo bastante bien. Pero un par de horas después de terminar, Michael estaba comiendo con Alice en un restaurante local cuando recibió un mensaje y luego otro. Michael y Alice tenían la regla de no contestar el teléfono cuando salían juntos, salvo que fuera una llamada familiar. Y al revisar el teléfono, Michael se dio cuenta de que era Gregory. Ellos se habían compartido los números de teléfono para asegurarse de que Michael podría ir un día que Gregory estuviera en la barbería, ¿no? Para quedar en, oye, ¿estás trabajando hoy tal? Y esa era la primera vez que Gregory era el que tomaba la iniciativa y le escribía. Alice le dijo que revisara el mensaje y que le dijera que le había escrito. Y Gregory había puesto en ese mensaje: hermano, ¿con quién demonios te has afeitado? Acabo de verte en un restaurante con tu chica. ¿Acaso ya no quieres que yo sea tu barbero? ¿Acaso
¿Acaso es porque me acuesto con tu hermana? Está de más decir que ese mensaje fue muy desagradable de ver y de imaginar. Alice dijo que ese sujeto era un idiota y que no había forma de que hubiese dicho algo así si no era para quererlo hacer enfadar. Le aconsejó que lo ignorara por completo y eso fue lo que Michael intentó hacer. Pero los mensajes no pararon ahí. Ahora que Gregory sabía que lo había leído, comenzó a ser más insistente. Durante los siguientes 15 minutos comenzó a decir todo tipo de cosas como «Vamos amigo, o es porque te hice una broma con la cuchilla, no seas tan llorón, no es como si fuera a matarte en la barbería». Luego otro que decía, no es nada malo que me vuelva el novio de tu hermana. Después de todo, los dos somos apuestos. Te aseguro que tus sobrinos serán atractivos. Luego dijo, piénsatelo bien antes de irte con otra persona. Podría hasta ser tu mejor amigo, tu barbero y tu cuñado, todo al mismo tiempo. Y por último, la próxima vez te haré el descuento de familia, cuñado. Alice tenía los ojos en blanco mientras Michael leía todo esto. Michael estaba bastante enfadado y no porque fuera protector con su hermana o algo así. Para nada. Daniela podía hacer lo que quisiera dentro del marco de lo saludable, igual que él. Pero esos mensajes lo hacían sentir como si Gregory estuviera usándola para molestarlo a él, ¿sabéis? El enfado no era de celos. El enfado era de que Gregory le estaba chinchando, le estaba metiendo el dedo en la llaga todo el rato. Y eso Michael no lo quería permitir. Alice, por su parte, intentó convencer a Michael de que no se precipitara y viera mejor cuáles eran las verdaderas intenciones de este loco con su hermana. Y decidieron hacer eso. Como quien no quiere la cosa, Michael y también Alice comenzaron a acercarse un poco más a Daniela. Alice y Daniela tenían una relación un poco más cercana, ya que Alice había sido como Daniela cuando tenía 18 y solía darle consejos de una forma más asertiva de lo que podía hacerlo Michael. Al final fue ella la que confirmó que en efecto Daniela había comenzado una relación con Gregory. Para Daniela, Michael estaba siendo un completo dramático, ya que a ella Gregory le había mostrado una faceta muy diferente. Con ella había sido un hombre muy dulce, maduro, con objetivos claros en la vida, gracioso, tierno y romántico. Además, Gregory se les había adelantado y le contó a Daniela que hizo una bromita a Michael mientras lo afeitaba para poder confesarle que estaba saliendo con su hermana, pero que al parecer Michael se había visto muy afectado por esa broma. Lo contaba como si Gregory en realidad estuviera arrepentido, aunque eso era lo que había demostrado a través de mensajes, de los mensajes que le había enviado a Michael. En pocas palabras, Daniela estaba bastante convencida de que su hermano estaba siendo un exagerado, un dramático, y que Gregory solo era un hombre apuesto y agradable. Incluso Alice y Michael comenzaron a dudar, pensando que quizá Gregory no era una mala persona, solo un sujeto algo incómodo que no supo comunicarle a Michael que estaba interesado en su hermana. Con el pasar de los días, Michael se convenció a sí mismo de que en unas cuantas semanas, cuando volviera a sentirse incómodo con el largo de su barba, iría a visitar a Gregory. Pero la buena suerte quiso que en el transcurso de las siguientes semanas se encontrara con un viejo amigo. Era un día cualquiera de noviembre, si mal no recuerda, cuando caminando por una calle del pueblo se encontró de frente con Skinny. Había vuelto del crucero con su mujer y estaba paseando por el pueblo. Se detuvo a charlar un rato con él y a ponerse al día, y justamente le halagó el corte diciendo que le había encontrado un buen reemplazo. Ahí Michael recordó que Gregory mucho tiempo atrás le había comentado que Skinny era su tío y no dudó un segundo en decirle que realmente no tuvo que irse muy lejos, ya que su sobrino Gregory había tomado su silla en la barbería. A Michael nunca se le olvidará lo rápido que se le borró la sonrisa a Skinny, al mismo tiempo que le preguntaba si de verdad habían contratado a Gregory en la barbería. En cuanto Michael se lo confirmó, la cara de sorpresa de ese señor mayor cambió del cielo a la tierra a una de completa rabia, mientras decía en voz alta: «Yo le dije a Ron que no contratara a ese loco». Obviamente esa expresión tan grave y que venía de su propio tío preocupó muchísimo a Michael, que le preguntó que por qué lo decía. Skinny en principio no quiso entrar en detalles y solo le aconsejó a Michael que se alejara lo más posible de ese chico. Pero en cuanto a Michael le dijo que es que ese chico estaba saliendo con su hermana, Skinny se puso pálido y dijo, gritando: «¿Con Daniela? ¿Pero cómo es posible? Esa niña no puede tener más de 20 años y ese loco tiene 40. Michael recuerda que sus piernas le temblaron y sintió cómo se le entumecía la punta de los dedos mientras Skinny le daba más detalles, afirmándole que su sobrino siempre había estado completamente loco.
Le dijo que era un manipulador profesional mentiroso y muy mal intencionado. Es como si sintiera placer en hacer que los otros se sientan incómodos y ama sembrar la discordia entre las personas. Cuando Michael mencionó lo de la edad, diciendo que no parecía mayor de 30, Skinny le aclaró que siempre había parecido más joven de lo que era, pero que tenía poco más de 40. Aquello fue el detonante que Michael necesitaba para decidirse a intervenir, aunque muy para su desgracia ya no había nada que hacer a esas alturas, al menos por su parte. Esa noche intentó hablar del tema con Daniela, pero ella estaba reacia a escucharlo, diciéndole que Gregory le advirtió que esto pasaría, ya que él era demasiado sobreprotector. Cuando Michael mencionó lo de su edad, ella aseguró que ya lo sabía, pero que ella era mayor de edad y que a él le tenía que dar exactamente igual con quién salía y con quién no y qué edad tenía su pareja. En cierta manera, ella tenía razón, no le correspondía a él decidir con quién salía o no, pero de igual forma había algo que estaba muy mal en todo esto y Michael lo sabía. Se sintió como un hermano inmaduro teniendo que involucrar a sus padres en el asunto, pero fue lo que hizo. Se fue del cuarto de Daniela y tocó la puerta de sus padres. Pero de nuevo, Gregory se había adelantado. Al parecer, sus padres ya sabían sobre la situación, y aunque tampoco estaban contentos con la diferencia de edades, tenían planeado conocer a Gregory un par de semanas después. Lo habían hablado con Daniela esa misma semana. ¿Y por qué no le habían dicho nada a Michael? Porque Daniela y Gregory hicieron parecer que Michael estaba siendo un hermano celoso y sobreprotector, y no querían que él afectara la imagen que tendrían sus padres de Gregory antes de tiempo. No importó qué argumentos y qué tanto les contara Michael de lo raro que era Gregory. Los padres ya habían tomado la decisión de conocerlo en persona y respetar la decisión de Daniela de salir con este hombre, aunque fuera un par de años mayor que ella. ¡Un par!, dijeron los padres. Si bien es verdad que ella era mayor de edad, y hay muchas parejas, ¿no?, que se llevan muchísimos años, pero si bien es verdad que ella era mayor de edad, es extraño que una persona de 40 y pico años se fije en una que apenas ha cumplido 20, porque, no sé, es por el simple hecho de que yo ahora que tengo casi 30 años, tengo 29, jamás podría fijarme en alguien de 20, 21, 22, incluso 23, porque sé que es una edad en la que todavía no has llegado a un desarrollo de conciencia, no sé cómo decirlo, pero no están en la misma fase que una persona de 30. Menos una persona de 20 está en la misma fase que una de 40. O sea, la persona de 20 aún tiene que vivir un montón de cosas. Es todo raro. Pero bueno, al final Michael tuvo que aceptar su derrota y desahogarse con Alice. Ambos al parecer eran los únicos conscientes de que Gregory era alguien extraño y que algo en su personalidad y en lo astuto que era no estaba bien. Michael confiaba en Skinny, había sido su barbero durante años, así que si él decía que Gregory no era buena persona y además era su sobrino, le creía ciegamente. Y vaya que el tiempo le daría la razón. La cena que habían planeado para conocer a Gregory llegó finalmente, llegó el día, y Michael prometió no intervenir demasiado ni hacer la cena incómoda. Gregory llegó junto a Daniela, muy bien vestido, emanando un carisma casi hipnótico que fascinó a sus padres. Era educado, elocuente, servicial, llevó una botella de vino caro de regalo e incluso hizo chistes acerca de que había ahorrado para esa botella con lo que Michael le había pagado. Así que en cierta forma fue Michael quien la había comprado. Si hubiese sido una cena normal, quizá Michael hubiese bajado la guardia. Hubiese asumido que Gregory era un buen sujeto, que la edad en serio no importaba y que quizá el flaco se equivocaba con su sobrino y no era tan mal tipo. Pero aquella no sería una cena normal, al menos no para Michael. Sucede que a eso de las 8 de la noche, cuando el pavo al horno que quiso hacer su madre estuvo listo, Gregory insistió en ayudar a servir la mesa y todo eso. Al final fueron la madre de Michael, Daniela y Gregory a la cocina, mientras él y su padre se quedaban en la mesa. Por lo bajo, el padre de Michael le dijo que no le parecía mal tipo y que aunque estuvieran incómodos con el tema de la edad, parecía que sabía lo que quería y iba en serio con su hija. Por un segundo lo convencen. A los pocos minutos volvieron con los platos en las manos, 5 en total, y Gregory sostenía en sus manos el plato de Michael y el suyo. Era pavo, puré de patata y ensalada César. Estaba delicioso. Michael probó el puré y el pavo y gracias a Dios eligió esas dos cosas primero porque así le dio tiempo de ver el leve movimiento en el plato.
Nadie, pero nadie, desea ver que algo se mueve en su plato de comida. Y tras un leve movimiento con su tenedor, vio, ocultas entre las hojas de lechuga y el queso parmesano, 3 lombrices largas como su dedo. Hasta ahora no había sido necesario mencionarlo, pero en otras circunstancias tampoco sería necesario hacerlo. Pero sucede que Michael tiene una fuerte fobia a cualquier cosa que se arrastre. Serpientes, gusanos, insectos, cualquiera de esas cosas es capaz de congelarlo, y cuando se quedó petrificado frente al plato con esas cosas moviéndose en él, todos en la mesa supieron que algo iba mal. En efecto, vieron los gusanos y tuvieron que revisar toda la ensalada, los platos de todos. No había ni una más, solo esas 3 en el plato de Michael. ¡Qué casualidad! ¡Qué curioso! Igualmente tuvieron que desechar toda la ensalada y la madre de Michael se disculpó jurando por todo lo sagrado que ella había limpiado bien las hojas de la lechuga. La pobre estaba mortificada, pero en el fondo Michael supo, aunque no tuviera pruebas, que la culpable no era su madre, sino aquella persona que le sirvió la ensalada y le llevó su plato a la mesa. Gregory, que le sonreía desde el otro lado de la mesa y le decía con un tono amable que él también les tenía asco y que no debía avergonzarse. En ese momento, señalar a Gregory como el culpable hubiese sido un error, ya que estaba cayendo demasiado bien y todos hubiesen creído que Michael tenía algún tipo de problema personal con él. Por eso prefirió guardar silencio y levantarse para cambiar su plato él mismo, sirviéndose solo puré. La noche terminó como cabía esperar, con todos menos él bastante felices y satisfechos con la personalidad y presencia de Gregory. Michael luego le contó a su novia y ella también estaba convencida de que había sido Gregory y no un accidente, aunque no había manera de probarlo. Por un momento pensaron que podían estar siendo paranoicos, pero el tiempo les daría toda la razón, ya que, dado lo bien que cayó en la familia, terminó siendo el novio de su hermana, y a partir de ahí las coincidencias desafortunadas para Michael se convirtieron en el pan de cada día. Siempre que Gregory estaba cerca, ya fuera en casa visitando a Daniela o en alguna reunión a la que lo invitaban, Michael sufría alguna cosa. Y la primera de estas cosas sucedió pocas semanas después de esa cena donde sus padres conocieron a Gregory. Michael llegó a eso de las 7 a casa y ni bien entrar a su cuarto notó que una figura de Lego bastante compleja que tenía en lo alto de una repisa había caído y se desarmó en el suelo. En cuanto confrontó a la familia sobre quién había sido, mirando de manera muy obvia a Gregory, Daniela lo defendió, asegurando que él en todo momento había estado en la sala de estar y había ido un par de veces al baño. En otra ocasión, poco antes de Nochebuena, Gregory fue de visita y Michael optó por encerrarse en su habitación para no tener que pasar el rato con él. A estas alturas, Michael estaba planeando mudarse con Alice y tenían la fecha puesta, a principios de enero, así que tenía algunas cajas puestas en la entrada de la casa para llevarlas ese mismo día e irlas acomodando en la nueva casa. Dentro de la caja no había nada delicado, por así decirlo, solo algo de ropa y zapatos. Cuando se hicieron las 2 de la tarde, Michael bajó para montar las cajas a su coche y de inmediato notó un olor dulzón en las cajas y una evidente humedad en el costado de las 3. Alguien había derramado refresco sobre las cajas, mojando toda la ropa dentro de ellas. Michael no se enfadó de inmediato, pero alzó la mirada y la única persona que le devolvía la mirada era Gregory. Fue un breve instante, un segundo, mientras le daba un sorbo a su vaso de Coca-Cola, pero para Michael fue una confesión silenciosa. Sin embargo, todos estos eran detalles tan pequeños que nadie más en la familia los notaba. Y además él tampoco podía señalarlo como culpable. No era como si tuviera un vídeo de él derramando a propósito una bebida sobre su ropa. Pasaron los días y llegó Nochebuena. Michael invitó a Alice a pasar Nochebuena y evidentemente Daniela invitó a Michael a casa de los padres. Superficialmente fue una noche agradable, pero por dentro Michael y Alice se sentían algo incómodos. Gregory les dirigía miradas extrañas cada vez que nadie, salvo ellos, lo miraban y ponía gestos difíciles de interpretar, como de desdén o asco. Michael aclara que ellos estaban ahí dispuestos a pasar una buena noche, pero la actitud errática de Gregory los incomodaba. Además, a los dos les llegó a dar patadas debajo de la mesa, aunque se disculpaba de inmediato, asegurando que era un accidente porque era demasiado alto. Sin embargo, algo en la fuerza de esas patadas hacía que eso no se sintiera como un accidente. Con el pasar de las horas, Michael y Alice tuvieron una pequeña discusión. No era nada grave, solo cosas de pareja, un pequeño desacuerdo. Y en medio de esta conversación privada, en el cuarto de Michael, notaron algo
algo que los hizo quedarse en silencio. Un leve crujido sobre la madera del suelo. Se giraron hacia la puerta y pudieron distinguir una sombra fuera. Los estaban espiando. Michael abrió la puerta, pero antes de poder ver quién era, se escucharon pasos alejándose con rapidez. Un par de horas después, Michael llevó a Alice a su casa. Al despertar, recibió una llamada de Alice. Él pensó que era para arreglar el desacuerdo que tuvieron por la noche, pero ella estaba muy enfadada. Le preguntó de inmediato: ¿tú sabes cómo Gregory ha conseguido mi número? Michael obviamente pensó en Daniela y unos minutos después Alice le envió todas las capturas de pantalla de la conversación que había tenido con Gregory. En ellas se podía ver cómo Gregory le insinuaba a Alice que la había visto tensa en la cena y que quizás Michael no estaba haciendo todo lo bueno que podía ser con ella, que él podía enseñarle a ser un verdadero caballero y que si no funcionaba, de igual manera, él siempre estaría ahí para apoyarla. Alice obviamente no se había tomado los mensajes nada bien y lo puso en su lugar, diciéndole que no estaba nada interesada en su apoyo. Y de repente el tono de Gregory cambió y le envió un mensaje diciendo: ya veo que sois tal para cual, tú también eres una mierda de persona. Alice estaba furiosa y le dijo a Michael que aquello ya había pasado cualquier límite y que definitivamente tenía que hacer algo con Gregory, porque ella no quería tener nada que ver con ese tipo, con su acoso ni con sus insinuaciones estúpidas. Michael, con las capturas en el teléfono, fue a confrontar a su hermana esperando que esta vez entendiera lo rara que era la situación, pero ocurrió lo contrario. Daniela leyó los mensajes y defendió a Gregory. Dijo que seguramente solo había querido ser amable con Alice, que ella y Michael estaban obsesionados con él y que no soportaban verlo feliz con ella. Michael intentó hacerle ver que no era normal que su novio le escribiera a Alice de esa forma, pero Daniela insistió en que él estaba exagerando. Incluso comenzaron a discutir porque Daniela le reclamó que después de tanto tiempo siendo cliente de Gregory hubiese dejado de ir a la barbería solo porque ahora salía con ella. Lo llamó inmaduro, celoso y sobreprotector. Michael intentó mencionar lo que Skinny le había dicho, la diferencia de edad y todas las cosas extrañas que Gregory había hecho, pero Daniela ya tenía una respuesta para todo y era que Michael estaba loco. Al final alzaron tanto la voz que sus padres intervinieron. Le dijeron a ambos que debían madurar, pero especialmente Michael, porque estaba viendo demonios donde no lo sabía. Para ellos Gregory podía ser un poco raro, pero también era educado, atento y parecía querer a Daniela. Michael tuvo que aceptar que no iba a convencerlos. Por suerte, Michael se mudó poco después con Alice y la distancia ayudó. Dejaron de pasarle esas pequeñas cosas extrañas y ya no tenía que ver a Gregory en casa. Durante una semana sintió que respiraba tranquilo, pero eso no significaba que Gregory hubiese desaparecido de su vida. Poco tiempo después, Michael comenzó a recibir mensajes suyos. Gregory le decía que podía seguir siendo su barbero y que podían resolver estas cosas como adultos, que no tenía que ponerse celoso por su hermana y que no hacía falta cortar la relación solo porque ahora eran familia. Alice, cansada de la situación, le pidió a Michael y le convenció de ir una última vez a comprobar si Gregory tenía algo que decirle en persona y que si podía hiciera las paces para que los dejara en paz. Michael entonces fue a la barbería, pero apenas se sentó en la silla supo que había sido un error. Gregory lo recibió con una sonrisa amplia, como si estuviera intentando imitar al Joker o algo así. Michael no disimuló y le preguntó que qué le pasaba, que por qué esa sonrisa. Y él contestó que estaba feliz de al fin poder verlo estando solos. Sin embargo, durante casi todo el corte de pelo, Gregory no habló de nada, solo lo miraba fijamente a través del espejo, sin apartar los ojos de él. Michael intentó romper la tensión preguntándole cómo iban las cosas con Daniela, y ahí Gregory sonrió y dijo que todo iba muy bien, que siempre había querido una familia, que lo quisiera y que ahora por fin tenía la suya. Michael en principio no supo interpretar si se refería a que tenía la suya propia o si estaba insinuando que le había quitado la de él, pero esta duda no duró mucho. Gregory sonrió de manera muy rara de nuevo y le dijo a Michael que al menos tendría la buena imagen de Skinny, como siempre habría querido. Michael entendió a qué se refería con esto, ya que Skinny solo era un señor amable que lo afeitaba, pero supo entender que había celos en la voz de Gregory. En cuanto Michael quiso contestar, Gregory deslizó de más la máquina de afeitar y le hizo un mal corte en la oreja y el costado de la cabeza. No fue profundo, pero ardía bastante. Michael se quejó y Gregory fingió que no había pasado nada, diciendo que no debía moverse ni hablar tanto mientras lo afeitaba. En ese momento Gregory volvió a coger la navaja de afeitar y se le quedó mirando a Michael sonriendo.
riendo, pero la puso a un lado y le dijo que se acomodara la barba él solo, porque ese día tenía las manos un poco torpes. Esa insinuación fue suficiente para que Michael decidiera irse, le pagó el corte aunque estuviera mal hecho y se fue. Nunca más volvió a esa barbería. Pasaron los meses y cada reunión familiar en la que estaba Gregory era incómoda. Delante de los padres seguía siendo encantador. Ayudaba en la mesa, hacía chistes, llevaba regalos y parecía un novio atento. Pero cuando nadie le miraba, le lanzaba miradas extrañas a Michael o a Alice. Hacía comentarios con doble sentido y encontraba formas sutiles de incomodarlos. Michael empezó a sentir la necesidad de vigilarlo siempre que estaba cerca. Si Gregory pasaba cerca de la comida o de los vasos, Michael no podía evitar mirar para evitar que les echara cualquier cosa. Y en una ocasión lo atrapó echándole algo a la bebida a Alice. Lo confrontó, pero Gregory solo se rió diciendo que era azúcar de un sobre. Michael obviamente desechó la bebida, pero seguir confrontándolo sería igual que ponerse al resto de la familia en contra, y lo sabía. Pasó poco más de medio año, y para finales de julio, Daniela comenzó a verse agotada. Estaba más callada y nerviosa, o al menos eso fue lo que Alice y Michael notaron cuando se reunieron el 4 de julio. Además estaba menos dispuesta a hablar de Gregory, pero una noche Alice le confesó a Michael que Daniela le había contado algo horrible. Gregory la estaba maltratando. No era violencia física, pero sí gritos, insultos y mucho control. Le revisaba el móvil, le hacía sentir culpable por hablar con su familia y más de una vez había levantado la mano como si fuera a golpearla. Michael admite que aunque no quería ser un hermano sobreprotector y estaba algo enfadado con ella, Daniela seguía siendo su hermana menor e hizo lo que cualquier hermano en su posición habría hecho: intervenir de inmediato. Intentó hablar con ella y le dijo que podía salir de esa relación, que podía quedarse con ellos si lo necesitaba. Pero Daniela lo defendió diciendo que Gregory estaba pasando por un mal momento, que todas las parejas discuten y que ella se encargaría de sus problemas. Luego le reclamó a Alice por habérselo contado a Michael y le dijo que nunca más le contaría nada. Después de eso, Daniela se cerró todavía más y no pudieron hacer nada por ella, ya que se negaba rotundamente a que se metieran en su vida. Michael, de todos modos, no dejó de llamarla al menos una vez a la semana para saber cómo iban las cosas, evitando por cualquier medio hablar con Gregory. Cuando él contestaba al teléfono, simplemente le decía que le pasara a su hermana y así pudo asegurarse de que ella estaba bien. Pasaron pocos meses más y para finales de septiembre descubrieron que Alice estaba embarazada. Michael y ella intentaron concentrarse en eso, felices de lo que estaba pasando, pero a los 5 meses de gestación, Alice perdió al bebé. Fue una tragedia para toda la familia y especialmente para ellos dos. Michael aclara que prefiere no entrar en muchos detalles sobre esta etapa, ya que a decir verdad, Gregory se mantuvo bastante distante en ese momento. Lo cierto es que Alice quedó profundamente deprimida y él intentó sostenerla como pudo, aunque también estaba destruido. Y en este momento de profunda vulnerabilidad, Gregory apareció de nuevo. Fue poco más de una semana después de enterarse de la pérdida del bebé. Michael recuerda que fue una noche cualquiera cuando Gregory apareció en la puerta de su casa. Los sorprendió bastante porque no sabían que él tenía su dirección, aunque luego se enteraron de que Daniela le había dicho dónde vivían porque él le dijo que quería darles un detalle. Y en efecto, Gregory llegó con una caja relativamente grande, de esas que dan en las pastelerías, y una bolsa de regalo. Dijo en tono amable que sabía que no era bienvenido, pero que quería llevarles algo para acompañarlos en ese momento tan amargo. Michael, confundido y demasiado cansado para reaccionar, recibió las cosas y le dio las gracias. Lo invitó a pasar por cortesía, pero Gregory se fue de inmediato. Y con razón. Se sentaron en la mesa del comedor y cuando abrieron la bolsa encontraron una pequeña prenda de bebé. Alice se quedó helada, pero eso estaba lejos de ser lo peor. Luego abrieron la caja y dentro había un pastel con forma de bebé. No una decoración infantil ni algo simbólico. Era un bebé hiperrealista hecho de pastel, hecho de una forma tan delicada que parecía un bebé durmiendo. Michael salió corriendo para alcanzar a Gregory y romperle aquel pastel en la cara, pero ya se había ido. Esa noche fue terrible. Alice ya estaba hundida por la pérdida y se quebró aún más y no dejó de llorar durante horas preguntándose qué habían hecho para merecer tanto daño por parte de este hombre. Michael tiró todo lejos de la casa y decidió no escribirle ni llamarlo, porque no quería darle la satisfacción de saber cuánto daño había causado. Desde ese momento, Michael ya no tuvo dudas. Gregory no era solo un raro o manipulador, era una persona cruel. Y como si no fuera suficiente, la violencia con Daniela también escaló. Una noche, cerca de 3 meses después, Michael recibió una llamada de su hermana a mitad de la madrugada.
estaba aterrada como nunca la había escuchado, y con la voz temblando le pidió que fuera a buscarla porque Gregory la había golpeado y la policía no llegaba. Al fondo de la llamada se podía oír claramente como Gregory gritaba y rompía platos y otros objetos de cristal. Michael salió de inmediato diciéndole que se escondiera y ella le dijo que estaba encerrada en la habitación donde dormía. Cuando llegó a la casa que estaban alquilando, encontró a Gregory enloquecido en la sala de estar y a Daniela llorando en el baño con una marca en la cara. La puerta del dormitorio estaba rota y mientras tanto Gregory estaba fuera de sí, gritando que una maldita niña no le iba a decir qué hacer. Entonces cogió un cuchillo de cocina e intentó acercarse a Michael. Este momento cuenta que lo recuerda con mucha exactitud porque pensó que él y su hermana iban a morir ese día. Pero justo porque estaba con su hermana, no se congeló. Michael empujó a Daniela para que corriera y logró empujar con una patada a Gregory para que se alejara. Gregory consiguió hacerle un corte en la pierna, pero eso no le impidió correr fuera de la casa junto a su hermana justo cuando llegó la policía. Gregory fue reducido y arrestado por violencia doméstica y ataque con arma blanca. Esta vez, aunque Daniel había normalizado mucho lo del abuso psicológico, no lo defendió. Con el apoyo de su familia, por fin comenzó a alejarse de él. No fue fácil y hubo días en que dudaba y se culpaba diciendo que él era mucho más maduro que ella y que sin duda había cometido un error al contradecirlo. Pensó en llamarlo a la cárcel incluso, pero por suerte no volvió con él. Gregory salió de prisión unos 8 meses después e intentó acercarse de nuevo a la familia. Llamó desde números desconocidos y le dejó mensajes a todos, incluida a Alice y a los padres de Michael. El momento más aterrador de todos fue cuando se presentó afuera de la casa el día de Acción de Gracias. Pero Michael y su padre lidiaron con la situación de forma tranquila, diciéndole que se fuera o que llamarían a la policía, y que no olvidara que tenía una orden de alejamiento. Esa amenaza bastó para que se fuera. Después de esto no volvieron a saber de Gregory durante años. La familia siguió adelante y Daniela comenzó a recuperarse poco a poco. Michael comenta que él y Alice también aprendieron a vivir con su pérdida, aunque nunca la olvidaron, y poco a poco el nombre de Gregory dejó de mencionarse, porque nadie quería darle más espacio en sus vidas. Sin embargo, mucho tiempo después, Michael volvió a encontrarse con Skinny por casualidad. Habían pasado unos 3 años desde la última vez que lo vieron, y después de estar hablando un rato sobre cómo les iba, Michael por pura curiosidad le preguntó si sabía algo de su sobrino Gregory. Skinny se puso serio y le dijo que su sobrino estaba en prisión por asesinar a su pareja. Michael sintió un frío horrible en el estómago y supo de inmediato que en otra circunstancia esa pobre víctima podría haber sido su hermana. La noticia le dio rabia, tristeza, asco, pero no lo sorprendió ya que Gregory entraba en el perfil de esas personas manipuladoras y agresivas que buscan el cariño de la gente y luego las explotan a más no poder. Al final, Skinny y Michael terminaron tomándose un café y hablaron del tema durante un rato largo, mientras Michael le contaba todo lo que había vivido su familia con Gregory. Skinny se disculpaba como si de alguna manera fuera culpa suya, aunque no era para nada su culpa, y le dio un poco de contexto de la vida de Gregory a Michael, aunque sinceramente no pudieron sacar nada en claro de ahí, ya que todo de su pasado parecía bastante normal. Sus padres fueron unos padres que le quisieron, le dieron atención, y al no tener hermanos había sido siempre un chico muy consentido cuando era pequeño. Por eso no tenía mucho sentido eso que le dijo un día en la barbería de quitarle a su familia y todo eso. Al final Michael supo que desde el principio tuvo razón. Había algo muy mal en Gregory, algo que se notaba en sus bromas, en sus miradas y en sus formas de manipular a todos, y en la manera en que disfrutaba hacer daño mientras fingía inocencia. A veces una persona peligrosa no entra a tu vida con amenazas evidentes ni directas, sino que lo hace sonriendo, hablando de tus gustos, cayéndole bien a tus padres y haciendo que todos crean que el problema eres tú. Y así termina esta historia que me parece un horror. Uno siempre tiene que fiarse de su intuición, y cuando una persona de tu entorno que sabes que quiere lo mejor para ti, etcétera, y que siempre tiene buenas intenciones cuando te comunica algo, es que esa persona ve algo raro que tú no puedes ver porque tú eres la persona de la relación, y al principio hay esta cosa, ¿no?, que hace que no veamos las red flags o no nos parezcan para tanto, incluso nos parezca algo, bueno, normal. Hay que escuchar la intuición y los presentimientos de la gente, pero especialmente el de uno mismo, porque las personas así como Gregory son tan manipuladoras que es todo tan sutil que no te puedes dar cuenta porque fingen tan bien, o sea, son gente que deberían haber explotado ese potencial para ser actores o actrices, ¿sabéis?, en lugar de utilizarlo para hacer daño a las personas.
Pero bueno, dejad en comentarios qué opináis sobre esta historia, qué pensáis, ¿alguien ha vivido algo parecido? Si quieres mandarme tu historia, si has vivido algo así o de cualquier tipo de situación perturbadora, puedes mandármela a este correo si quisieras que la lea en un vídeo. También tenéis la lista de reproducción de estas historias e incluso creo que voy a crear una lista de reproducción de vídeos donde solo traigo una historia, que ya llevo unos 4 o 5 vídeos donde solo traigo una historia larga con muchos detalles. A mí me encantan los vídeos en los que os traigo varias historias, pero se me hacen más especiales los que son solo una historia porque es como que hay tanto detalle que te metes más. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros. ¿Os gustan más los vídeos de varias historias o de una sola historia con mucho contexto y detalles? Y sin nada más que decir, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!